Soy Rafa Forteza, me considero un artista plástico, creador en diversas facetas como la escultura, la pintura y la fotografía. Mi trayectoria plástica fue bastante peculiar porque yo estudiaba arquitectura y en los últimos años de arquitectura, pues en Barcelona, pues me cambié a la Facultad de Bellas Artes y la verdad que era un momento muy especial lo que se vivía en la Facultad de Bellas Artes. Había profesores muy abiertos, nada académico y fue la verdad una experiencia muy grata. Por la manera a lo mejor que tuve que aprender, no nos acotábamos en ser o pintores o escultores o grafistas o una parte acotada, sino que te manifestabas. Que yo creo que muchas veces es bueno aprender muchas cosas para que a la larga puedas desprenderte de ellas. El avance, la evolución muchas veces es saber que tienes que desprenderte, pero para desprenderte hay que tenerlas primero. Y entonces siempre queda una huella. Y yo creo que la huella en el concepto artístico es esencial porque tienes un punto de referencia donde puedes negar las cosas o puedes reafirmarte. Yo lo que creo es que lo bueno que tiene el arte plástico en este concepto es que no depende de una función inmediata, es decir, no sirve para nada, por tanto sirve para todo. En cambio, cuando tú te planteas ciertas cosas en arquitectura, tiene que tener una función. Yo, con mi obra, es que no pretendo explicar nada. Sugerir sí, pero explicar no, porque es que a mí me interesa, yo no entiendo nada. No entiendo nada y me gusta este punto en el cual he llegado. ¿Dónde te encuentras? Eso no es una pregunta para el creador, es una pregunta para el espectador. Y el espectador tal vez se tendría que plantear qué es lo que quiere entender. Yo creo que a mí la sociedad en general, como masa, nunca me ha interesado porque yo no tengo una conciencia del hombre. Tengo una conciencia muy particular de ciertos hombres, pero no en exclusiva de un hombre, porque no lo creo que exista. Precisamente vengo a mi estudio, a mi proceso, como yo digo, a mi cueva en el cual yo hago una pugna conmigo mismo. Y hay días que no sabes por qué, no puedo emplear una razón, todo parece que conecta y otros días que simplemente no hay manera. Pero tengo que estar, es decir, como yo digo, que la creación nos coja trabajando, pero trabajando no como un hecho de, esto no es una palabra bien empleada en la creación de trabajar, sino que te coja en estado de catarsis con todo tu mundo. Normalmente yo lo que suelo es también aquí recrearme en leer y sobre todo la música. Me considero un oyente, como yo digo, de música. Me gusta mucho la poesía y entonces me dedico bastante. Lo que es más difícil es ir completándote de todas tus aspiraciones, de todos tus anhelos, porque muchas veces, si te gusta mucho una cosa, casi no te deja pensar y te dejas llevar, te dejas seducir.
Es difícil para un artista no dejarse seducir, ¿eh? Porque la seducción muchas veces es como la piel, es lo que envuelve. Pero la piel tiene la ventaja de que tiene memoria y la seducción no tiene memoria. Por eso la necesitamos continuamente. Cuando te gusta una cosa, la quieres volver a repetir porque pocas veces recuerdas. Si no, solo te dejas llevar. Es una cosa demasiado sensitiva. Álvaro Elen me interesa muchísimo. Es una manera de estructurar también el espacio y sobre todo las sugerencias plásticas. Me gusta mucho que haya mucha gente que me estimula y también me estimula la gente que no me gusta nada. Es muy difícil ser malo, ¿eh? Es tan difícil ser malo como ser bueno. Y malo no peyorativamente, sino que tengas una reacción de rechazo completo. Cuando los enjuicias dices, bueno, no, es malo, no, es correcto, sí, pero es nada. Y yo creo que... no diré nada, pero hay artistas y además me gusta comprar obra y de gente que no me interesa para nada. Pero es un punto como en la vida mismo. Es más interesante saber lo que no vas a hacer que lo que vas a hacer. ¿Cómo soporto yo el paraíso? Una pregunta bastante hábil porque es casi como una daga, como yo digo, entre las costillas. Lo que pasa es que las dagas hay que clavarlas de plata y con guantes blancos para ver que sangras de verdad en rojo. Y esto es lo mismo que el paraíso. Y haciendo una parodia, paraíso, si ponemos paraísos, que es mucho más, y jugando, pues te lleva el para, que paras, y socorro, SOS. Es decir, los paraísos te paran y pides auxilio. Y pides auxilio porque, en el fondo, los cielos los tienes que encontrar en otro sitio. Es decir, a mí lo que me gusta del día, igual como de la vida, es que tiene día y noche. Es decir, eso de pronto de estar todo lleno de luz y al mismo tiempo estar todo lleno de noche. Es decir, y para aguantarlo simplemente estás tú.